Bueno, ahora sí volví. Soy todo suyo. Profe, hoy también vamos a hacer la transmisión de forma simultánea por el canal de YouTube, por la página de Facebook, perdón, de la facultad. Ok. Entonces, por ese medio también nos pueden pasar preguntas. ¿Y Entonces, cómo nos usted, llegan? eso le iba a decir porque eso lo podemos como acordar. Si quiere, hacemos un documento en el Drive y yo se las voy pegando ahí o se las puedo también pasar por el WhatsApp, como usted prefiera. Bueno, en cuanto a esas, listo. Pero en cuantas, por ejemplo, a las que hacen aquí por la plataforma, podríamos dar la posibilidad de abrir micrófono al que levante la mano o al que pida la palabra para que pueda interactuar con la presentadora, así como la vez pasada. Podemos tener esa opción también. Sí, no hay problema, ¿cierto, Byron? No hay ningún inconveniente. No, en esta opción en webinar los espectadores no activan, no tienen cómo activar micrófono o video. Ah, no. Ve, y la semana pasada lo hicimos. En webinar, porque entonces, son muchos, porque entonces me tocaría No, pues, darles permisos de coanfitrión para que ellos puedan activar sonido o video. no, éramos como 18, éramos 18. Yo no sé cuántos tengamos previstos para hoy, cuántos se hayan inscrito, pero éramos como 18 y no hubo problemas de manejo del auditorio en ese momento. Igual casi todos son profesores y son muy Si, juiciosos. si quieren podemos hacer eso, les doy permiso a todos para que todos puedan participar. Mano, pues intentemos eso y si se está saliendo de madre la cosa, cancela esos permisos y que vuelvan otra vez a escribir por el chat o por el question and answers button. No hay Listo, problema. listo. Listo, Byron, muchas gracias. Profe, entonces, ¿cómo le parece a usted mejor que le haga llegar las preguntas? Pues yo creo que esas preguntas, las que no se puedan, las que no nos lleguen por aquí, que es como más Ujú. inmediato, más fácil se me las hace llegar por WhatsApp. Listo, Si profe, no hay no es problema. muy, si no es muy problemoso para ti, No, por mí no hay problema, está lo bien. otro es más complicado mientras sube a la nube, mientras yo lo bajo de la nube, entonces Ujú. eso nos puede llevar algún tiempo para reaccionar. Listo, Entonces hagámoslo por WhatsApp. Yo dejo listo. aquí abierto esta cosa para que me suene cuando tú me escribas. Profe, Falta no, aquí. en esta no permite, esta está configurada como webinar y no permite darle esas opciones a los espectadores. Solo tienen la opción del chat. Ok. Bueno, tenemos en este momento cinco participantes diferentes a nosotros que estamos aquí como en el mando de la presentación. Por aquí está Héctor, Jaime, Jenny Velázquez, Diego Renber, Jennifer Selin. Vamos a esperar unos 5 minutos más, Elina, si te parece bien, que se nos unan más miembros a la conferencia y arrancamos. ¿Te parece bien? Sí, claro, no tengo problema. O Perfecto. si quiere esperamos, profe, que puede ser porque en este momento Laura es quien tiene los permisos de hospedador. De pronto por eso es que no me permite. Cuando ella me lo regrese ya De hago la pronto es prueba. por eso. Ujú. De pronto es por eso que estás diciendo, Byron. Voy a esperar que ella me regrese los permisos y ya ahí hago la prueba y le confirmo. Súper. Bueno, yo ya le voy a dar transmitir para pasar entonces los permisos. Tengan en cuenta que todo lo que se hable ya se entonces empieza a ver por Facebook, listo, porque me tengo que retirar.
Listo, Laura, muchas gracias. Bueno, hasta luego, que les vaya muy bien. Ya quedo transmitiendo. Hasta luego, Hasta Laura, luego, muchas Laura. gracias. Chao, Lau, gracias. Muchas gracias. Entonces yo creo que podemos empezar de una vez. ¿Listo? Lina, ¿estás de acuerdo? Arrancamos de una vez entonces. Sí, no, no tengo ningún inconveniente. Súper, muy bien. Buenos días a todos. Les damos nuevamente la bienvenida al seminario del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Damos también la bienvenida a nuestra conferencista de hoy, Lina Marcela García Tavera. Lina Marcela García nos va a presentar un trabajo que se llama la evaluación de alternativas de uso de suelo, Cuenca Río Grande 2. Lina Marcela es abogada, es magíster en economía y actualmente está cursando sus estudios de doctorado en la Escuela Doctoral en Economía de la Universidad del Rosario. Lina, muchas gracias, bienvenida. Y pues te cedo la palabra, cierro mi micrófono. De nuevo, muchas gracias a todos. Adelante, Lina. Bueno, muy buenos días para todos. Para mí es de verdad un gusto estar aquí con ustedes acompañándolos en esta que es y será siempre mi casa, acá en la Universidad de Antioquia. El día de hoy pues tengo el gusto de presentarles este trabajo, que es un trabajo que parte de él fue mi tesis de maestría, para graduarme en la maestría en Economía de la Facultad de Economía. Y otra parte fue base de un proyecto que realizamos en asocio con Colciencias y con la Unión Temporal para la Gestión del Riesgo, que es una asociación que se hizo entre Universidad de Antioquia y Universidad Nacional. Entonces hoy quiero presentarles este trabajo en términos, así como para abrir un poco la discusión. Este trabajo se divide en dos partes, tenemos dos partes de él, una parte que llamamos nosotros la línea base, que es un artículo que ya se encuentra en este momento publicado, sobre el que les hablaré un poco más adelante, y la segunda parte que es el que estamos o el que pretendo presentarles el día de hoy, que es evaluación de alternativas de uso de suelo en el marco de la cuenca de Río Grande número 2. Estamos abiertos a cualquier comentario, a cualquier sugerencia que nos quieran hacer, pues estamos en proceso de construcción de este artículo para poder someterlo pues eventualmente a evaluación más adelante.
Entonces, los objetivos generales o lo que pretendemos con este trabajo es que a partir de un modelo de optimización lineal podamos evaluar, en este caso, dos alternativas de uso de suelo. Que estas alternativas de uso de suelo nos aseguren la sostenibilidad de la cuenca, de los servicios ecosistémicos que están alrededor de la cuenca que estamos en estudio, y que tenga también unos beneficios sociales o que se deriven unos beneficios sociales. Para hacer eso hacemos tres cosas básicas. Lo primero es que reformulamos un modelo de optimización lineal que fue propuesto por unos autores que se llama EcoSaúd, y lo que hacemos con este modelo, con esta reformulación, es que nos permita que sea eficiente para poder evaluar políticas que tengan en cuenta no solo la información ambiental o las condiciones ambientales de la zona que estamos estudiando, sino que también tenga en cuenta las condiciones económicas o las condiciones socioeconómicas de esta zona que hemos decidido estudiar. A partir de esa reformulación hacemos la evaluación de estas dos alternativas que les presentaré un poco más adelante, y una vez hecha esta evaluación tratamos de sugerir o de determinar cuál de estas alternativas puede ser más óptima para la aplicación en términos de política pública. Entonces les quiero contar antes un poquito de contexto de cuál es nuestro caso de estudio o lo que vamos a hacer, pues lo que hemos decidido hacer. Y es la cuenca de Río Grande. Es una cuenca que está ubicada en el norte del departamento de Antioquia. Es una cuenca que lleva ya varios años, a este ladito de acá, si pueden ver como en el centro, se encuentra marcada el área de la represa, y toda esta zona que está así remarcada es la zona de influencia, que se encuentra en jurisdicción de 3 municipios de Antioquia. Estamos en Santa Rosa de Osos, tenemos un poco de Dos Matías, también tenemos un poco de Entre Ríos. ¿Por qué es importante esta cuenca? Esta cuenca es muy importante no solo porque tiene en sí misma por la producción de energía, que de hecho ya es muy poca a raíz de la represa o del represamiento del río, de los ríos Grande y Chico, que son los caudales más importantes que tiene la represa, sino que también es muy importante porque de esta zona se obtiene más o menos aproximadamente el 40% del agua potable que se consume en el Valle de Aburrá, especialmente la zona norte, Bello, Copacabana, Girardota, parte de Medellín. Entonces estamos hablando de que en términos ecosistémicos es muy importante, pero también en términos de servicios es fundamental para nosotros el estudio de esto. El tema con la cuenca es que alrededor, en esta zona de aquí, que está alrededor de la cuenca, se realizan distintas actividades productivas, especialmente actividades agroindustriales. Esta zona, la zona norte de Antioquia, es una zona que es principalmente de vocación lechera, y esta vocación lechera la combinan un poco con un poco de agricultura, con algunos productos agrícolas. Entonces hay una fuerte explotación del suelo alrededor de la cuenca, y esta explotación del suelo está generando ciertos problemas en términos de desgaste de los servicios ambientales. Entonces, estas actividades económicas alrededor de la cuenca están generándonos unos impactos ambientales negativos que nos ponen en riesgo la sostenibilidad de la cuenca, que además reducen la calidad y la cantidad de los servicios ecosistémicos, que son los recursos naturales disponibles para que se haga el aprovechamiento, tanto el aprovechamiento económico como el aprovechamiento por parte en términos de servicios públicos que hacemos desde acá, desde el Valle de Aburrá, pero también afecta el capital ambiental, tanto para la población que se beneficia, o sea, la población aledaña a la cuenca, como para la población de la zona de influencia, que en este caso vendría siendo el Valle de Aburrá. Entonces tenemos que muy buena parte de la cuenca, casi un 60-70% de la cuenca, está destinada para pastos para ganadería de leche. Otra parte pequeña tiene una ocupación de bosque, sobre todo hacia la zona más alta de la cuenca. Ya ahorita más adelante hablamos un poco de esa clasificación de zona alta, zona media y zona baja, sobre todo para la zona alta de la cuenca, que es donde está uno de los páramos, no recuerdo muy bien el nombre, pero uno de los páramos se encuentra en la parte de arriba, por ser zona protegida es donde más se encuentra bosque, pero tenemos muy buena parte ocupada con los pastos, tenemos muy buena parte ocupada con actividad productiva, y eso nos está generando grandes afectaciones ambientales, sobre todo principalmente en términos de erosión del suelo y sobre todo en términos de escorrentía, que la escorrentía es cuando los nitratos del suelo no se adhieren a él, sino que a raíz de las aguas lluvias terminan escurriéndose hacia las fuentes hídricas. Entonces, estos servicios ecosistémicos, que ya habíamos hablado un poco de ellos, hacen que se modifique o el uso del suelo, que las modificaciones o el uso del suelo generen cambios en estos servicios. Como ya les dije,
tenemos un tema alrededor de erosión, un problema alrededor de erosión. Tenemos también un problema en términos de ciclo de nutrientes, porque la constante erosión o la constante escorrentía de los nitratos, de los fosfatos, de todos estos nutrientes del suelo, lo que hace es que se modifiquen como las cadenas químicas de los ciclos de los nutrientes y termine generando, por ejemplo, desgaste en los suelos, o que para poder que sean productivos estos suelos tenga que hacerse una mayor inversión en términos, por ejemplo, de fertilizantes. También en términos de regulación hídrica, y es que las lluvias de las lluvias que caen sobre el suelo, sobre este terreno, una parte se espera que llegue, que alimente los caudales, pero si hay mucha erosión y tenemos mucha escorrentía, entonces muy buena parte va a caer hacia las fuentes hídricas, pero además va a ser un agua que llega en sí misma arrastrándose un montón de nitratos y un montón de fosfatos y un montón de nutrientes que terminan contaminando las fuentes de agua, que terminan generando un desbalance en estos químicos dentro del agua. ¿Listo? Además, tenemos el inconveniente de que como esto es una contaminación que es deslocalizada, es decir, no, es muy difícil hacerle seguimiento a quién la produce, dónde se produce, si se hizo en tal finca o en tal finca, pues estas actividades productivas, estas externalidades no se convierten en costos, o no son costos sociales que no terminan internalizándose dentro del proceso de producción, y a la hora de hacer toda la actividad productiva muchas veces no se tienen en cuenta. Entonces, alguna literatura relacionada, ya hay bastantes trabajos que se han realizado utilizando alrededor de cuencas hidrográficas o alrededor de estos problemas que se generan cuando se combinan en un mismo lugar o en la zona de incidencia actividades productivas de explotación de suelo con la existencia de cuencas hidrográficas. Tenemos varios trabajos, incluso varios de ellos que han utilizado el modelo que nosotros vamos a utilizar en este trabajo. E incluso hay algunos otros trabajos, por ejemplo, estos últimos 3, que han analizado específicamente la cuenca de Río Grande. Por ejemplo, el de Díaz, Suárez y Rivera, ellos hicieron un análisis desde el sistema hay un sistema que tienen allá en la cuenca que es muy utilizado por los productores, que es el sistema de pastos porquinasa. La porquinasa es como el residuo del excremento de los cerdos. Entonces ellos tienen cerdos como en sus parcelas, y ese excremento lo utilizan para hacer como una especie de fertilizante para los pastos. Entonces ellos, Díaz, Suárez y Rivera, hacen un análisis de este sistema de producción, concluyen que es una producción que es económicamente rentable. Sin embargo, este análisis falla en términos de que no tiene en cuenta los posibles efectos que vaya a tener en términos ambientales. Entonces se queda cortico en eso. Por otro lado, hay otros análisis que hace EPM, en mi asocio con The Nature Conservancy, que es un proceso, que hicieron un análisis de un proceso de recuperación, un proceso de reforestación que se hizo con pino, o hicieron el análisis de la alternativa de reforestación con pino, sobre todo en la zona alta de la cuenca, concluyendo que era una buena opción todo este proceso de reforestación para la reducción de la erosión, para la reducción de la escorrentía y de varios supuestos ambientales. Pero entonces vuelve y falla, porque en este caso tenemos que tuvieron en cuenta la perspectiva ambiental, pero no tuvieron en cuenta una perspectiva económica de las actividades económicas que se realizan en esta zona. Por último, y a raíz de varios de estos estudios, hay una alianza que se llama Cuenca Verde, que en este momento es una alianza público-privada para la protección de los recursos de esta zona, que se enfoca más que todo en los servicios o en el esquema de pagos por servicios ambientales. Y que nace a raíz de una recomendación de un trabajo que se hizo con la Universidad Nacional y Corantioquia en el año 2012. Entonces, en este momento en la zona se está realizando como una especie de piloto, como empezando a analizar todo el tema de pagos de servicios ambientales, y se está tratando de implementar como una alternativa para reducir los impactos negativos que se generan en la zona. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer antes de pasar al tema de los datos? La idea es, este trabajo, o el aporte que quiere hacer este trabajo, la contribución que quiere hacer este trabajo es, primero, nosotros lo que hacemos es que cogemos un modelo que se ha probado que es eficiente para el análisis de condiciones económicas en las cuencas hidrográficas, sobre todo en el contexto de los Andes, lo reformulamos, le hacemos algunas pequeñas modificaciones y lo utilizamos en términos de análisis de política pública, de escenarios hipotéticos de análisis de política pública, que mezclan no solamente
una perspectiva ambiental, sino que esa perspectiva ambiental la tratamos de unir o la tratamos de conjugar con una perspectiva económica que nos permita también tener en cuenta como las prácticas, las dinámicas y en general como el bienestar social de esta zona de influencia. ¿Listo? Entonces, los datos que nosotros tomamos, o estos datos, o este proyecto, se hace en el marco de un proyecto que, como ya les había mencionado, lo realizó la UTEGRA. La UTEGRA fue una alianza entre la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional. Fue un proyecto bastante grande. El proyecto del que nosotros obtenemos los datos o del que estamos bebiendo para este análisis se llama Efectos Económicos y Ambientales de los Usos del Suelo, que son las bases para una política ambiental de incentivos en sistemas productivos agroindustriales. Entonces, todos los datos que nosotros vamos a utilizar, o la mayoría de los datos que nosotros vamos a utilizar, se obtienen de un trabajo de campo que se realizó en la zona, con encuestas a 40 productores de la zona que eran significativos. Ahí más o menos en el mapa pueden observar la distribución de los diferentes productores en la zona de incidencia o en la zona de la cuenca que nosotros estamos estudiando. Y esta información, básicamente esta información la utilizamos para tener como una especie de estructura de costos, para entender bien cómo se comportan los productores de la zona, cómo hacen ellos su producción, qué insumos utilizan, cómo es el esquema de rotación de los cultivos, si hay rotación de los cultivos, en general como todo el sistema de costos o todo el sistema productivo. A estas encuestas, con estas encuestas además le agregamos datos de bases públicas de las instituciones gubernamentales, principalmente del CIPSA y de la Gobernación de Antioquia y de algunos ministerios, sobre todo para ciertas informaciones que de pronto no quedaban muy claros o para hacer los contrastes, por ejemplo, en términos de productividad de los cultivos o de precios de mercado, etcétera, etcétera. Pues como más o menos para complementar lo que de pronto no tuviéramos o contrastar la información que nosotros habíamos recolectado, que se había recolectado en el trabajo de campo. Y por último, muy importante, es que toda la base ambiental que nosotros vamos a utilizar en este modelo parte de un modelo hidrológico, que es un modelo que se llama SWOT. Este modelo SWOT es un modelo que hace a partir de datos hidrológicos unas simulaciones que tienen en cuenta usos de suelo, variables ambientales, en general las condiciones biofísicas de la cuenca. Este trabajo del modelo SWOT lo hicimos en alianza con una de las ingenieras del proyecto, con Natalia, se me va el apellido en este momento, que de hecho ella es coautora nuestra del primer artículo que, como les dije, ya está publicado, que es la línea base, y es un modelo que nos da mucha información, es un modelo muy útil. Más adelante de pronto vamos a hablar un poquitico de él, pero todos los datos ambientales los tomamos acá. Entonces es como un trabajo conjunto y multidisciplinar, donde combinamos no solamente las herramientas económicas, sino que esas herramientas económicas beben un poco del trabajo ingenieril, en este caso, del trabajo ambiental que se realiza entonces desde otras disciplinas. Entonces, ya volviendo al tema del modelo hidrológico, tenemos que este SWOT es un modelo que se desarrolla en Estados Unidos y que ha demostrado, se ha aplicado, tiene alrededor de 200 aplicaciones, o sea, ha sido muy demostrado, se ha aplicado bastante, porque es una muy buena herramienta para la medición de los servicios ambientales. Básicamente porque a partir de pocos datos, en términos relativos, pocos datos, se pueden hacer simulaciones o se pueden obtener datos de los servicios ambientales en sistemas complejos como los sistemas hidrológicos o como los sistemas de cuencas, y permiten hacer mediciones de calidad de agua, mediciones de calidad de suelo, predicciones a largo plazo, relaciones de causa-efecto. También puede permitir hacer modelaciones, por ejemplo, de diferentes zonas o unidades de respuesta hidrográfica, que es como lo que nosotros también vamos a utilizar dentro de este modelo. Bueno, antes de continuar, si tienen alguna inquietud, alguna duda, si desean pues como interrumpirme en cualquier momento, lo pueden hacer, no tengo ningún inconveniente con eso. No sé si sea posible o si logramos que se pudiera hacer como esas intervenciones. Sí, ya tienen habilitado el audio Ok, cada uno. perfecto. Entonces, en cualquier momento que quieran hacerme alguna inquietud, que tengan alguna pregunta, me pueden interrumpir sin ningún problema. Entonces, en términos generales, el modelo SWOT, no voy a ahondar mucho en ello, porque como ya les dije, pues el trabajo es un poco más en términos hidrológicos, en términos de ingeniería sanitaria, ingeniería ambiental. Entonces, creo que no es muy útil
traerlo a colación. Lo que sí me parece muy importante señalar, o lo que me parece muy importante resaltar, es su importancia o su aceptación como evaluación para los impactos en el cambio en el uso del suelo, para obtener estos datos biofísicos de las cuencas que nosotros vamos a utilizar más adelante para incluirlos en nuestro modelo económico. A partir del modelo SWOT, es que nosotros construimos lo que llamamos las unidades de respuesta hidrológica. Estas unidades de respuesta hidrológica son unas unidades que básicamente se agrupan pedazos de terreno, se divide la cuenca en pedacitos de terreno que tienen condiciones homogéneas en usos de suelo, condiciones homogéneas en términos biofísicos, condiciones homogéneas en términos hidrográficos, que en general son como pedacitos que son más o menos homogéneos dentro de la heterogeneidad que implica un sistema complejo como una cuenca hidrográfica. Entonces, esto va a ser súper importante porque este va a ser uno de los aportes, una de las contribuciones que nosotros hacemos con este modelo. Y es que el análisis o la optimización que nosotros finalmente vamos a hacer, la hacemos en base de cada una de estas URH o cada una de estas unidades de respuesta hidrológica. Eso nos permite a nosotros tener cierto nivel de heterogeneidad que nos amplía el análisis, que nos muestra que no es lo mismo, que no va a ser lo mismo, por ejemplo, trabajar con la parte alta de la cuenca, esta partecita de acá, que como ya les dije, por ejemplo, esta zona que se ve aquí más azulita es, por ejemplo, una zona que es de reserva natural, no es lo mismo esa parte que cuando estamos trabajando con la zona baja de la cuenca. De hecho, no es lo mismo el aporte que hace en términos de escorrentía o el aporte y la importancia que tienen las actividades económicas cuando se realizan desde la parte alta de la cuenca que cuando se realizan un poco más en la parte baja. Vamos a tener como comportamientos distintos y en esa medida en que hay comportamientos distintos y hay heterogeneidad, entonces es útil o nos parece útil el análisis que podamos hacer esta optimización teniendo en cuenta esa misma heterogeneidad, teniendo en cuenta que no es un territorio compacto, que no es un territorio homogéneo. Ok, entonces, en términos del modelo económico, como ya les había dicho, estamos utilizando un modelo de optimización lineal. Y en este espacio pues quiero sacar como hacer un pequeño paréntesis para contarles por qué escogimos el modelo EcoSaúd, que es el modelo que ya les comenté, y por qué un modelo de optimización lineal y no un modelo de pronto con otras condiciones. En primer lugar, es en términos de practicidad, llamémoslo así. Es poco probable, o sea, y eso lo reconocemos, que las interacciones en un modelo, en un sistema tan complejo o que la optimización de un recurso corresponda a relaciones lineales de forma exacta. Sin embargo, el problema con otro tipo de modelaciones que no son lineales o el problema con otro tipo de modelaciones que de pronto tienen otras formas funcionales que no son lineales, es que para que podamos obtener un óptimo a partir de esas modelaciones, tienen que tener ciertas condiciones muy específicas. Pues tenemos que someter el modelo a muchos supuestos y a muchas condiciones específicas que lo hacen más complejo y que lo complejizan de una manera que no corresponde con los objetivos que nosotros tenemos. Por otro lado, si bien no es exacto, creo que en términos de modelación sí, o al menos el modelo que nosotros estamos proponiendo, la optimización que nosotros estamos proponiendo, sirve para los objetivos de análisis que nosotros estamos haciendo, que es un análisis ex ante, que es un análisis alrededor de los beneficios del productor, que es un análisis que considera restricciones ambientales. Entonces, por términos de practicidad, decidimos irnos por un modelo de optimización lineal, aunque, bueno, también teniendo en cuenta que este modelo que nosotros estamos presentando es un modelo sin incertidumbre. Que esto también tiene que ver mucho con los requerimientos de datos que podamos tener. Digamos que los datos que nosotros tenemos son unos datos que tienen cierta limitación. Si hubiese hizo un trabajo de campo bastante fuerte en la zona, como el periodo de tiempo que nosotros estamos analizando es de 10 años, creo que no se los había dicho, pero el periodo de tiempo que nosotros vamos a analizar es finalmente de 10 años, pues el requerimiento de datos para poder hacer un modelo incluyendo incertidumbre
es bastante alto y desafortunadamente pues no tenemos como tantos datos. Sin embargo, creemos o estamos convencidos de que este modelo de optimización lineal, al menos en términos de guía de política pública, es bastante útil, es bastante diciente y nos genera como una muy buena perspectiva de lo que puede estar sucediendo, de lo que podría suceder en la cuenca en caso de implementarse estos dos escenarios hipotéticos que vamos a evaluar. Entonces, como ya les dije, el modelo, este modelo que nosotros estamos realizando es un modelo de optimización lineal, es además un modelo de optimización lineal multicriterio que va a determinar a partir de ciertas variables de decisión cuál va a ser el óptimo o el valor óptimo de esas variables de decisión, sujeto a unas restricciones de carácter ambiental y unas restricciones de carácter social, que aseguren unos mínimos en términos de sostenibilidad, no solo sostenibilidad ambiental, sino también sostenibilidad económica. Entonces, como ya les dije, se reformula este modelo EcoSaud, que es de Quintero, Estrada y García. Ellos lo formularon en el año 2006 y nosotros ingresamos los datos que se obtienen a partir de las simulaciones que se realizan en el modelo SWOT y le hacemos estas pequeñas reformulaciones. La primera que ya se les había comentado es que hacemos un análisis a partir de las VRHs para una mejor captura de la heterogeneidad. Hacemos una actualización de los precios, los corregimos, hacemos una corrección a raíz de la inflación por el periodo de tiempo pues, tan grande que estamos analizando, o el periodo de 10 años, y incluimos las alternativas típicas de rotación de cultivos de la zona de la cuenca de Río Grandes, que eso sale a raíz del trabajo de campo que se hizo directamente allá en la cuenca. Y por último, traemos ese valor o esos ingresos netos del productor, que es nuestra función a optimizar, o nuestra función objetivo, a valor presente neto, a un valor presente neto, teniendo en cuenta pues, que hay ciertos niveles de variabilidad. Por otro lado, el EcoSaud es un modelo que está muy concentrado en el esquema de pagos por servicios ambientales, que nos parece muy útil, pero como su implementación en la cuenca lleva poco tiempo, pues no lo incluimos como alternativa y más bien nos concentramos en utilizar ese modelo o ajustar ese modelo a la evaluación de las alternativas que nosotros estamos proponiendo en este momento. Entonces, tenemos en cuenta, como ya les mencioné, dentro del ecosistema de cómo funciona la cuenca de Río Grande, tenemos que la forma de producción más común o más utilizada por los productores tiene que ver con unos sistemas de rotación. Básicamente dentro de la cuenca hay 4 sistemas de rotación o 4 sistemas de producción que son los predominantes. El primero de ellos es un sistema donde se intercalan el pasto, que es el pasto quicuyo, que es como el predominante en la zona, con cultivos de papa. ¿Cómo así? Se siembra pasto en una área, ese pasto es para la alimentación del ganado y para poder hacer intercalados durante un cierto tiempo, pero para después preparar el terreno para que se pueda volver a sembrar pasto y este pasto sea productivo, se intercala con cultivos de papa. Entonces ese es el primer sistema de rotación que nosotros denominamos sistema de rotación número 1 y que es un sistema de rotación que es con la papa como precursor de los cultivos de pastos. El sistema de rotación número 2 es un sistema de rotación donde hay espacios más grandes de pasto, el pasto dura un poquitico más y eventualmente se hace rotación con cultivos de tomate de árbol. Con el cultivo de tomate de árbol tiene una particularidad y es que el tomate de árbol tiene muchos requerimientos en términos de fertilización, es un cultivo que requiere muchos fertilizantes porque es muy propenso a plagas, que además requiere también muchos, se me fue la palabra, ¿cómo se dice? Pero como para quitarle las plagas, muchos químicos para poder que se les quiten las plagas o para que no les dé plagas. Además es un cultivo que tiene como un espacio de vida nada más de 3 años. Luego de 3 años el cultivo empieza a dejar de ser productivo, entonces se debe cambiar por otro o se deben reemplazar las matas por otro tipo de cultivos. Sin embargo, hay lugares en la cuenca o hay productores en la cuenca que tienen destinado todo su terreno a tomate de árbol de forma exclusiva. Simplemente cada 3 años van haciendo como la rotación de las maticas, van cambiándolas, pero todo el terreno está dedicado a tomate de árbol. Y también hay otros que no utilizan sistemas de rotación, que es el sistema de rotación número 4, donde todo el tiempo está sembrado en pasto. Más o menos estamos hablando pues como del análisis que se hizo en lo que sería un periodo de 10 años
normal dentro de la cuenca. Entonces, estos 4 sistemas de rotación son los predominantes en la cuenca y son los sistemas de rotación que nosotros vamos a analizar, porque el modelo nos va a dar varios resultados. El primero de ellos es cuál de estos sistemas de rotación es el más eficiente en términos de los beneficios del productor. O sea, optimizando los beneficios del productor, cuál de estos es el mejor. En términos de caracterización económica, si de pronto alguien necesita o quiere ahondar un poco más en esto, los esquemas de costo nosotros los tenemos publicados en el artículo que ya les mencioné que está en la revista Semestre Económico. Ahí nos extendemos un poco más en términos de estos esquemas de costos o cómo se construyeron estos esquemas de costos para estos productores. Sin embargo, pues así haciéndolo a modo de resumen, tenemos que casi toda la parte de la cuenca o predominan en la cuenca pequeños productores. Son pequeñas parcelas, no son grandes terratenientes, sino que son pequeñas parcelas, más o menos de 19, 20 hectáreas en promedio por unidad de producción, y tienen una particularidad y es que la producción de papa se hace a través de subarriendo. Entonces lo que ellos hacen es que de esas 20 hectáreas destinan aproximadamente un 0,6 hectáreas a subarriendo para la producción de papa. Más o menos por finca se tienen 36 vacas, casi todas son de la misma raza, que son de raza Holstein. En promedio se producen 16 litros de leche al día. Para esa época el promedio de compra del litro de leche estaba en 979 pesos. Estos precios también los ajustamos porque como tenemos un periodo grande de análisis, los ajustamos de acuerdo a las variaciones, a los índices de precios generales de los productos agrícolas. Pero en la cuenca sucede una cosa muy particular y es que la forma de venta es casi que un monopsonio. Es un ejemplo de un monopsonio porque casi todos los productores le venden a la misma empresa. Es una única empresa o mayoritariamente una única empresa la que les compra la producción de leche. Por otro lado, hay predominancia de mano de obra familiar. Se utiliza mucho la mano de obra familiar por lo que son pequeñas parcelas, pero también hay mano de obra externa que se paga un poquito, no mucho, pero un poco más caro que la mano de obra familiar. Y todas las fincas utilizan fertilizantes químicos y un 70% de estas fincas utilizan porquinasa o bovinaza, que es este sistema que yo les decía donde utilizan los excrementos de los animales, bien sea los cerdos o las mismas vacas, para hacer el proceso de fertilización. Los escenarios que vamos a evaluar, o los escenarios que tenemos para evaluación son 2. Un escenario 1, que es un cambio en la cobertura vegetal. Este escenario nace a raíz de la propuesta que hace Corantioquia en el Ponca para esta zona, que es una reducción, lo que se propone es una reducción de uso de suelo disponible para usos agrícolas, y se establecen unas metas asociadas a la ampliación de la reserva forestal, que es la reserva que les digo que está en la parte superior de la cuenca alta, para poder hacer como una especie de reforestación. Entonces, en el PONCA, en análisis del PONCA, se establecen unas metas para reforestación. Nosotros tomamos esa propuesta que se hace ahí y hacemos una evaluación de, bueno, ¿qué pasa entonces o qué pasaría con los beneficios de los productores en caso de que se implementara este escenario hipotético? Y el segundo escenario, que es un escenario que hacemos nosotros como propuesta, es un escenario donde hay unas mejores prácticas de fertilización. Básicamente lo que estamos proponiendo es que se haya no solo una reducción en la cantidad de fertilizantes, porque en el trabajo de campo nos dimos cuenta o se recogió la información que los productores no tienen muy claro cuánto es el nivel óptimo de fertilizantes que le deben echar y tienen en su cabeza el imaginario de que entre más le echen mejor. Sin embargo, mucho de ese fertilizante que ellos les echan se pierde a partir de escorrentía, el suelo no lo absorbe, sino que se queda en las capas superficiales del suelo y eso termina a través de sedimentación llegando a la cuenca del río. Entonces, además de estas mejores prácticas en fertilización, además de la reducción de la cantidad de fertilizantes que se están utilizando en este momento, también se busca que estas fertilizaciones se hagan en las épocas, o la propuesta incluye que se hagan en las épocas donde haya menos incidencia de lluvias. Entonces, que haya menos probabilidad que a raíz de las aguas lluvias termine como arrastrando el fertilizante hacia las fuentes hídricas.
Entonces se establecen como unas especies de estacionalidad para la presentación o para que ellos utilicen estos fertilizantes. Estos son los dos escenarios que vamos a evaluar. Escenario 1, cambio de cobertura en la vegetal, y escenario 2, mejores prácticas de fertilización. Ya metiéndonos un poco más en el modelo tenemos algunos supuestos que facilitan un poco el análisis, que es el supuesto de pleno empleo, por ejemplo. Nosotros suponemos que todas las personas que la disponibilidad de trabajo es la población en la zona de incidencia. Suponemos también que hay beneficios positivos sin costos de instalación. Esta suposición o este supuesto se hace en la medida de que no estamos, o nuestro objetivo no es hacer un análisis de la viabilidad de la actividad productiva, sino que estamos haciendo más un análisis a raíz de ya existe la actividad productiva, ya está ahí, entonces cómo podemos hacer que sea más sostenible, o cómo reacciona esa actividad productiva a los cambios en la sostenibilidad o las restricciones ambientales que nosotros le estamos colocando. Este es un modelo que comprende 10 años, como ya les había dicho, del año 2006 al año 2015. Es un productor representativo de la zona, o estamos modelando un productor representativo de la zona. Hay heterogeneidad tanto en sistemas de cultivos o en sistemas de rotación de cultivos, como en las diferentes unidades de respuesta hidrográfica. También, como ya les había mencionado un poco, esto no es tanto un supuesto, pero pues es importante, y es que es de los resultados del modelo del SWOT, o es el modelo del SWOT el que nos determina los variables límites que van a ser incluidos dentro de las restricciones, que son aquellos valores que se necesitan o que son los máximos para los valores límites para poder asegurar la sostenibilidad de la cuenca. Y por último, como ya les había mencionado, este es un modelo que vamos a tener sin incertidumbre, que va a ser un modelo que no tiene pues como este espacio. Entonces, el modelo básicamente es así, es un modelo sencillo, una función de beneficios que es el valor presente neto de los beneficios del productor agropecuario. Esta es nuestra función objetivo, donde se van a tomar decisiones alrededor de distintas variables, como la cantidad de vacas compradas, la cantidad de concentrado, decisiones económicas en sí mismas, decisiones todas ellas económicas. Entonces tenemos en este lado de aquí los ingresos por el uso agrícola del suelo, o por la parte agrícola, es decir, por los cultivos transitorios o semipermanentes, como es el del tomate de árbol y la papa. Y por otro lado, los ingresos netos por actividad económica, que corresponden tanto a la venta de leche como a la venta de animales para carne. También se incluye esto porque eventualmente los productores, si bien son productores de leche, utilizan o aprovechan ciertos animales para la producción de carne, para la venta de carne, especialmente terneros machos de pequeña edad, una vez que destetan las vacas. Más que esto, más que la función objetivo, lo importante aquí vendrían siendo las restricciones. Nosotros tenemos distintas restricciones para este caso. Por ejemplo, tenemos la restricción de uso de suelo, donde lo que tratamos de hacer es que se ajuste al suelo disponible, que no se nos vaya a pasar la cantidad de suelo óptimo del uso disponible. Esto es una restricción pues, lógica. En términos de los niveles de erosión, tenemos que los niveles de erosión que se producen a raíz de las actividades agrícolas, es decir, la siembra de cultivos, sea menor a este ST, que es el nivel como óptimo o el nivel ideal, el nivel máximo de erosión que podría alcanzar la cuenca para ser sostenible. Que vuelvo y les digo, esa información sale directamente o bebe directamente desde el modelo SWOT. Los niveles de agua generada son niveles que nos reflejan esta restricción, nos revela el gasto del productor, que debe ser un gasto a medida que él gasta agua, pues entonces eso debe reducirse el agua disponible dentro de la cuenca. En términos de los niveles de nitratos, hay como dos fuentes para estos niveles de nitratos. La primera parte es los nitratos que se generan por los cultivos, y la segunda parte es los nitratos que se generan a raíz de la actividad ganadera, del ganado, de lo que necesita para el ganado. Pasa igual con los niveles de fosfatos, ambos niveles NTI y FT son los niveles óptimos que se requieren para eso. Este T de aquí es las toneladas de concentrado que se van a requerir. Este X y JT es la cantidad de suelo que se dedica a actividades agrícolas o actividades de
de siembra, básicamente. En términos de secuestración de CO2, también es una disponibilidad, pasa igual que con el agua. Esta restricción establece como unos límites o que el CO2 que se secuestre pues es un valor que queda ahí, que se quita de ese sistema. En la mano de obra disponible, como ya les dije, estamos suponiendo pleno empleo, entonces estamos suponiendo que la cantidad de trabajadores utilizados para la producción tiene que ser o corresponde o va a corresponder con el nivel poblacional o la cantidad de personas que hay dentro de esta zona de influencia. Entonces, es el supuesto de pleno empleo. Hay unos requerimientos en términos de energía por la actividad productiva, que es básicamente la cantidad de energía que requieren los animales y es el gasto energético que produce el ganado, teniendo en cuenta requerimientos de concentrado y también requerimientos de pasto, de sembrados, de lo que se pueda sembrar. Pasa igual con la proteína, hay unos requerimientos mínimos o hay como un gasto energético que se debe tener en cuenta dentro del modelo, sobre todo para el tema de cuando hacemos la optimización económica, porque pues estos requerimientos energéticos generan unos gastos o unos costos en términos del productor. También hay unas restricciones en términos de números de vaca, miles de litros de leche producida y toneladas de carne producida. En esencia, este es el modelo. Es un modelo sencillo, es un modelo que básicamente trata de llevar al óptimo o maximizar los beneficios del productor, teniendo en cuenta todas estas restricciones, que son restricciones propias de la producción, como las proteínas y la energía, pero que también son restricciones en términos ambientales y en términos de los óptimos ambientales que se supone que deberíamos de tener para poder lograr la sostenibilidad de la cuenca. ¿Alguien tiene? Creo que ahorita escuché que iban a decir algo, pero no sé si era de pronto una pregunta. Creo que no. Bueno. Entonces, ya pasamos aquí a los términos, a hablar un poco de los resultados, o la discusión de los resultados. El modelo nos ofrece varios resultados o nos permite hacer el análisis a partir de varios resultados. El primero de ellos, como ya les había dicho, es de los 4 sistemas de rotación que son predominantes en la cuenca, ¿cuál de ellos es el que debe acogerse o el que debería de ser predominante para poder que se cumpla con las condiciones del modelo que nosotros estamos estableciendo? Entonces, el primer resultado nos muestra que es el escenario 1, es el sistema de rotación 1, el que nos asegura que se cumplan las condiciones del modelo, que es el que maximiza los beneficios del productor, teniendo presente todas las restricciones del modelo. Entonces, los resultados solo nos da como valores para el modelo número 1 y para los otros que no son los óptimos, pues el resultado que se obtiene es 0. Entonces, ese es el primer resultado. El sistema de rotación, el mejor sistema de rotación es el sistema de rotación que combina pasto con papa. A partir de eso, entonces ya empezamos a hacer análisis de optimización en términos de uso de suelo, optimización en términos ambientales y optimización en términos de los ingresos de los productores. Entonces, comparando los dos escenarios, el escenario número 1, que es el escenario de el PONCA, que es esta cobertura de mejora de aumento de la cobertura vegetal, y el escenario 2, que es la mejora en las prácticas de fertilización, tenemos que el escenario 1, estos análisis o estos resultados que les presento acá es para cada una de las unidades de respuesta hidrológica. Es decir, para cada uno de esos escenarios respecto del uso actual, estos en hectáreas, de cuántas hectáreas se están utilizando en este momento para la actividad económica, cuál es el ideal, cuánto debería de hacerse. Entonces, en términos generales, acá se los presento de pronto un poco más fácil visible, es que tenemos que para el escenario número 1, tenemos una reducción o se requiere una reducción de al menos del 45% del uso actual del suelo. Y en el escenario número 2, tenemos que se requiere una reducción de alrededor de un 42% del suelo. Entonces, si hay aun cuando hay mejora en las prácticas de fertilización, aun cuando mejoramos la productividad
y hacemos una reducción en términos de la cantidad de nitratos, por ejemplo, o de fosfatos que se van por escorrentías a la cuenca. Con todo y eso, el sistema no es eficiente ambientalmente si no hay una reducción del uso del suelo, que creo que este es uno de los resultados principales que tenemos acá. Incluso comparándolo con la línea base, que aquí no lo tengo, pero en la línea base teníamos más o menos también una reducción de, si mal no estoy, como del 40%. Déjenme, yo verifico. Sí, en términos generales, más o menos el escenario era como una pérdida de aproximadamente 41-42% la que se requería. Esto quiere decir que el sistema no va a ser viable, que las actividades en la cuenca no van a ser viables a menos de que haya una reducción efectiva del uso del suelo, que se requiere por lo menos una reducción del 40% de la cantidad de suelo que se está dedicando a actividades económicas, teniendo presente las restricciones que nosotros estamos colocando o el escenario que nosotros estamos planteando respecto del modelo. Ahora, ¿cómo entonces esto puede afectar los beneficios de los productores? Es decir, si nosotros estamos diciendo, vea, para que sea viable debe reducirse en 40%, entonces, ¿qué tanto se afectan los beneficios de los productores respecto de su situación actual con la implementación de cualquiera de estos dos escenarios? ¿Cuál de los dos tiene mejores rendimientos en términos de ingresos? Tenemos, así de forma adelantada ya les voy a mostrar que en términos generales el escenario número 2, esta es una comparación. Este cuadrito que les estoy presentando acá es una comparación del escenario 2 respecto del escenario 1, de cómo se comporta los ingresos de los productores del escenario 2 respecto del escenario 1. Y tenemos que esto diferenciado por cada una de las actividades, de la actividad de los ingresos que ellos reciben por carne, de los ingresos que ellos reciben por leche, de los ingresos que se reciben por todo lo que tiene que ver con cultivos. Entonces tenemos que el escenario número 1 tiene se porta mejor o genera unos ingresos mucho mayores en términos de cultivos. Es decir, si yo solamente reduzco la cantidad de terreno sin mejorar las prácticas de fertilización, si no modifico las prácticas de fertilización, los cultivos funcionan mejor. Hay un mejor funcionamiento de los cultivos. Sin embargo, si yo reduzco los fertilizantes y hago implemento unas mejores prácticas de fertilización, hay una mejora en la productividad de la carne y de la leche. Es decir, hay una mejora en los pastos. Los pastos crecen mejor si yo mejoro las prácticas de fertilización. Entonces, estas situaciones o estas diferencias entre cómo funcionan se explican porque aunque yo creo que lo podemos hablar más adelante cuando hable del tema ambiental, cuando les muestro los resultados en términos ambientales, pero en términos generales, en los ingresos, tenemos que el escenario número 2 implica una pérdida mayor de ingresos. O sea, cuando aplicamos, eso suena un poco contradictorio, suena un poco contraintuitivo, pero al mejorar las prácticas de fertilización, hay una pérdida mayor de los beneficios, es pequeña, no es muy alta, es realmente muy pequeña en la diferencia entre uno y otro, que respecto de cuando dejo todo, solamente hago restricciones en términos de uso del suelo, o sea, solo cuando hago mejora de la cobertura vegetal. Esto parecería contraintuitivo, pero tiene una lógica y es que al parecer los requerimientos o los cultivos que se utilizan en la zona, los cultivos tanto de papa como de tomate de árbol, son cultivos que tienen muchos requerimientos en términos de fertilización o que requieren casi que una sobrefertilización. Y en esa medida, cuando se reduce la fertilización o cuando hay una reducción en la fertilización, pues hay como una especie de reducción en la productividad. Aparentemente, pareciera que hay una reducción de la productividad de estos cultivos que, sin embargo, no logra ser compensada con la mejora en los pastos, que es la que se refleja en la producción de la carne y la leche. La diferencia no es mucha cuando uno lo hace en el agregado. Cuando se analiza en el agregado, la diferencia es básicamente como de un 1 o 2% entre una y otra en términos de los ingresos agregados, pero pues acorde con los resultados, el escenario 2 se porta un poco peor en términos de ingresos de los productores. Ahora, hay otra cosa que de pronto se me olvidó mencionar, y es que alrededor del uso del suelo, este uso del suelo de acá,
el comportamiento del escenario número 2 es igual al del escenario de la línea base. Es decir, estos resultados son equivalentes a los de la línea base. Esto quiere decir que aún con la mejora en la producción, aún cuando haya una mejora en la producción, los requerimientos en términos de disminución de la actividad productiva siguen manteniéndose. Debe reducirse el uso actual del suelo. No hay como una alternativa, o al menos desde del escenario que nosotros estamos planteando, en la que no deba existir una reducción del suelo. Y como ya les dije, el escenario número 1 es mejor que el escenario número 2 en términos de ingresos de los productores, aunque por una diferencia relativamente pequeña. Ahora, en términos de variables ambientales, les quería mostrar más o menos como el comportamiento de lo que supone el modelo que va a suceder o cómo se comporta nuestros escenarios en este espacio de 10 años con con 3 variables ambientales fundamentales, que son los nitratos, los fosfatos y la erosión. Hay una cosa particular y es que hay unos picos en todas las gráficas en estos años, en el año 2006, en el año 2009 y en el año 2012, que estos picos en términos de erosión, de nitratos, de fosfatos, corresponden al cultivo de papa. Pues el análisis que se hace es que el cultivo de papa es ambientalmente menos eficiente que el cultivo de pastos. Y por eso tenemos en todas las variables tenemos picos en esos 3 años, que son los años en los que se hace la rotación y se cambia por cultivo de papa, o se propone ese sistema de rotación. Como los nitratos son valores máximos, tanto en nitratos, fosfatos como en erosión son valores máximos, un buen resultado ambiental es entre más bajito sea, mejor. Entre menos nitratos por escorrentía tengamos, entre menos fosfatos por escorrentía tengamos y entre menos erosión tengamos, es mejor el resultado. Entonces tenemos que el escenario 2, que es el escenario de prácticas de fertilización, de mejora en las prácticas de fertilización, tiene un muy buen comportamiento en términos de nitrato. Es decir, reduce significativamente la escorrentía, reduce significativamente los valores de nitratos en el agua respecto del escenario 2, perdón, del escenario 1, donde simplemente se hace pues como este tema de cobertura. Pasa también por los fosfatos, aunque en una menor medida, no es tan grande la diferencia, pero sin embargo el escenario 2 sigue comportándose mejor que el escenario 1. Y en términos de erosión, pasa al contrario, y es que el escenario 2 se porta un poco peor o no se comporta tan bien como el escenario 1, que este resultado es esperado, tiene sentido en la medida que el escenario 1 propone una cobertura vegetal, un aumento de la cobertura vegetal que se ha demostrado que tiene buena incidencia en reducir la erosión del suelo, o que tiene muchas formas de reducir la erosión del suelo. Básicamente, ya pasando un poco a las conclusiones o a la discusión pues como de estos resultados, tenemos que, o al menos encontramos nosotros que este modelo de optimización que estamos utilizando es una herramienta útil que al tener en cuenta condiciones ambientales y el componente económico, puede ser una muy buena herramienta de política, puede ser una muy buena herramienta de análisis de política para el planeador central o para hacer análisis de estas distintas alternativas de uso de suelo. Por otro lado, como ya les había adelantado, para asegurar la sostenibilidad de la cuenca o que podamos tener unos niveles óptimos en términos de sostenibilidad, es indispensable la reducción del área que actualmente se dedica a los cultivos o que actualmente se dedica a actividades productivas. En términos de comparación, tenemos que el escenario 2 tiene un mejor comportamiento en términos de productividad, es decir, en términos de ingresos de los productores. El escenario 1 tiene un mejor comportamiento que es el escenario con la sola cobertura, porque el escenario número 2 implica una pérdida de aproximadamente un 45% de los actuales beneficios de los productores, mientras que el escenario 1 implica una reducción más o menos aproximadamente en el agregado de 17% de los ingresos actuales. La alternativa del PONCA tiene un mejor desempeño en términos de erosión, pero en las otras variables ambientales, que son las variables de nitratos y fosfatos, es el escenario 2 el que tiene un mejor comportamiento. Pues el escenario 2 el que nos genera pues como un mejor comportamiento en ese sentido, por su aporte en evitar que haya tantas correntías.
En términos de recomendaciones, ya como para ir finalizando un poco con esto, es la implementación de estas políticas, o hablando de la implementación de cualquiera de estas dos políticas, implica, no son contrarias, es decir, uno podría eventualmente en el escenario de un planeador central o el gobierno podría estar interesado en implementar las dos políticas al mismo tiempo. Sin embargo, para la implementación del escenario número 2, como hay estas reducciones tan significativas en términos de los ingresos, pues o al menos es lo que pensamos que tendríamos que tener como un cambio en la vocación productiva y sustituir estos cultivos que son los que están generando tantas afectaciones ambientales, que son los que más afectaciones ambientales están generando en términos pues, de las variables que nosotros estamos analizando, por otro tipo de cultivos o por otro sistema de rotación de cultivos. De hecho, hay otra alternativa que es una extensión que quizás quisiéramos hacerle nosotros a este modelo, que es la alternativa de los modelos silvopastoriles, donde se combina la tenencia del ganado con ciertas matas o ciertos sistemas, ciertos arbolitos, ciertos arbustos que reducen la erosión, que no necesitan tantos niveles de fertilizantes y que además contribuyen a la alimentación del ganado, a la alimentación pues como a la actividad productiva. Era uno de nuestros objetivos, sin embargo, pues estamos en el proceso de recolección de la información, sobre todo la información que requerimos para el modelo SWOT, porque se requiere bastante información que pues todavía no hemos podido conseguir, pero es como una de las extensiones o los pasos a seguir que queremos con el modelo. Sí o sí hay que, pues según los resultados que nosotros tenemos, hay que empezar a analizar la reducción del uso actual del suelo. De buscar alternativas de política, de buscar alternativas para los productores para que haya esta reducción del suelo. Y eso implica que tenemos que establecer esquemas, no solamente esquemas de pagos por servicios ambientales, que si bien ya se están empezando a implementar, todavía no han sido, parecen quedarse un poco cortos en términos de su aplicación, que creo que también debemos empezar a pensar esquemas que involucren a otros de los actores involucrados. Estamos hablando, por ejemplo, de ciudadanos o los ciudadanos que tienen afectaciones indirectas, como son los ciudadanos del Valle de Aburrá, o incluso las empresas de servicios públicos como SPM, que tiene pues, como un interés directo. Entonces, pensar en incluir a estos agentes o de estos agentes que pueden tener importancia o que tienen sí, como intereses dentro de este asunto, podría ser una buena opción para tratar de implementar este tipo de políticas de reducción de uso del suelo. Y por último, también como pasos a seguir, vuelvo y les digo, esto es un trabajo que estamos nosotros en proceso de pulir un poco para someterlo pues ya a publicación, pero sí más adelante nos gustaría hacer, de pronto, tratar de convertir este modelo en un modelo que pueda hacer una optimización con múltiples funciones de objetivo, que tenga varias funciones objetivos que respondan a los distintos agentes que tenemos dentro interactuando en este sistema. También estamos pensando en hacer, y ese es el que más estamos trabajando en este momento, es la inclusión de la alternativa del sistema silvopastoril, obtener todos los datos que nos faltan para poder hacer este mismo ejercicio, pero con el sistema silvopastoril, que así como a ojo esperaríamos nosotros que tenga un mejor comportamiento en términos de ingresos y un mejor comportamiento en términos también de las variables ambientales, que incluso nos pueda llevar a que no se necesite de pronto reducir tanto suelo de la actividad productiva. Y por último, pues estamos haciendo el proceso de migración a otro software que nos permita hacer como una automatización más fácil de este sistema o este modelo que estamos acá nosotros implementando, que estamos tratando pues como o que implementamos pues para este trabajo. No sé si de pronto hay alguna inquietud o algo. Nuestros acompañantes en esta sala virtual pueden hacer preguntas levantando la mano para pedir la palabra y tienen la posibilidad de activar su micrófono para que puedan interactuar directamente con Lina. Nuestros acompañantes que están asistiendo a esta conferencia por Facebook Live pueden hacer también la pregunta y yo la leo directamente por esta sala para que Lina la responda. Entonces queda, Lina, si ya terminas aquí
tu conferencia, le cedemos la palabra a nuestro auditorio para que puedan interactuar directamente conmigo. Muchas gracias. Contigo, Muchas perdón, gracias. para que interactúen contigo. Muchas gracias. Bueno, Lina, al parecer no tenemos preguntas de nuestro público. Ok. Yo te agradezco a nombre del Departamento de Economía y de la Facultad de Ciencias Económicas por acompañarnos, por ofrecernos esta conferencia eh, que nos has presentado hoy. Y muchas gracias a todos los asistentes a nuestra aula virtual y a quienes nos están siguiendo por Facebook Live. Lina, que te siga yendo Sí. magníficamente en tus proyectos, en el doctorado. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer tenerte con nosotros y esperamos que más adelante puedas presentar más resultados de tus investigaciones. Posiblemente te animes a presentarnos algo de tu disertación doctoral y a quienes nos acompañan les damos también las gracias y les recordamos que tenemos seminario también el próximo miércoles a esta hora por este mismo medio y estaremos también muy complacidos de recibirlos a todos. Lina, no sé si quieras anotar algo más antes de cerrar la sesión. No, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a los asistentes pues por este espacio, por permitirme estar aquí. Como les dije, esta es mi casa y siempre será mi casa y estoy muy feliz de verdad de poder estar en esto. Obviamente espero también de pronto más adelante poder estar aquí nuevamente acompañándolos para presentarles ya resultados de mi investigación doctoral. Sigo de todas maneras muy afiliada a la facultad, trabajando en investigaciones con grupos de la facultad, entonces es para mí siempre un gusto estar acá y muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Lina, otra vez muchas gracias. Queridos colegas y asistentes, les agradecemos. Y por favor, no se pierdan, no se pierdan esta invitación para el próximo miércoles en esta misma hora. Un abrazo para todos y a cuidarse bastante. Muchas gracias a todos. Byron, muchísimas gracias por todo tu apoyo y que estén muy bien. Feliz tarde. Un gusto, hasta luego. Luego.